Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Ahora sí. Listo. Gracias. Vamos a hacer la evaluación. Ve, las únicas veces que viene todo el mundo, ¿no? Falta uno a lo mucho. Esto. ¿Quién quiere pasar de grupo A? Del grupo uno, perdón. ¿Lo escojo yo? Buenas. Buenas. Ahí está que chatean. Buenas. ¿Me oyen? Sí, profe. Listo. ¿Quién No, quiere pasar de grupo uno? ¿David? Sí. Va. Sí, profe. Entonces coges por David. Bueno, listo. Comparto pantalla. Ajá. Ok. ¿Alguien más me escucha muy entrecortado? Un poco, profe. No, profe, se no, escucha no. bien. Antes un poquito más, pero ahora ya bien. Listo, David, dale. Bueno, pues el ejercicio que nos correspondió es el primero y el sistema se compone del proyectil, del bloque y se considera como una colisión perfectamente inelástica. Bueno, el péndulo balístico es un aparato que se usa para medir la rapidez de un proyectil que se mueve rápidamente como una bala. Un proyectil de masa M1 se dispara hacia un bloque de goma de masa M2 suspendido de dos alambres ligeros. El proyectil se incrusta en el bloque y todo el sistema se balancea hasta una altura alta. ¿Cómo se determina la rapidez del proyectil a partir de una medición de H? Bueno, el primer paso es conceptualizar la situación, tener en cuenta que el proyectil se incrusta en el bloque y alcanza una altura máxima h, donde la velocidad I es cero, pues llega hasta el reposo. Pues podemos dividir el ejercicio en dos etapas. La primera etapa es la colisión perfectamente inelástica. Definir un momento A como inmediatamente antes de la colisión, un momento B como inmediatamente después de la colisión. Pues teniendo en cuenta que la colisión es perfectamente inelástica, la energía cinética va a cambiar. Sin embargo, la cantidad de movimientos sí se va a conservar. Y pues también tener en cuenta que después del choque, el sistema va a ser como un único cuerpo, donde la masa total va a ser la masa del proyectil y del bloque. Entonces van a tener una velocidad final similar. Bueno, pues teniendo en cuenta la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, recordando que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, se determina una primera ecuación. Aquí la velocidad en v, después de la colisión, es común entre las dos masas. Bueno, pues se considera que en el momento A el bloque está en reposo, es decir, la velocidad en el momento A de la masa 2 es cero. Entonces se reemplaza este dato en la primera ecuación. De aquí se despeja la velocidad en v, es decir, la velocidad con la que sale el sistema proyectil bloque, y tenemos una segunda ecuación. Entonces, esta ecuación nos servirá para más adelante. Bueno, la segunda etapa es un sistema aislado para energías sin fuerzas no conservativas en acción.
pues aquí es necesario volver a considerar un sistema, el del proyectil, el del bloque y el de la Tierra. Y nuevamente es conveniente asignar un momento B como inmediatamente después de la colisión y un momento C donde el sistema alcanza una altura máxima. Entonces, definiendo la energía cinética, si definimos aquí el sistema, el nivel de referencia, en este punto B, el sistema va a tener una energía cinética. Recordando que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí la masa es la masa total, es decir, la masa 1 más la velocidad con la que sale aquí, es decir, la llave acá. Si reemplazamos la ecuación 2 en la 3, tenemos una cuarta ecuación que es la energía cinética en el punto B. Como el péndulo alcanza una altura máxima, en ese punto, en el punto C, la velocidad va a ser cero. Es decir, la energía cinética en el punto C va a ser igual a cero. Pues es importante mencionar que pues ya se había dicho que la energía cinética va a cambiar al ser una colisión perfectamente inelástica. Bueno, ahora definimos la energía gravitacional, energía potencial gravitacional. En el punto B, como el nivel de referencia está en este punto, pues va a ser cero, mientras que en el punto C la energía gravitacional, potencial gravitacional, va a ser la masa total por la gravedad por la altura. Si aplicamos el principio de la conservación de la energía, donde el cambio de la energía mecánica es igual a cero, es decir, en el punto B va a ser igual a la energía mecánica en B va a ser igual a la energía mecánica en C, se tiene que la suma de la potencial y la cinética en ambos lados de la ecuación. Si reemplazamos los datos que analizamos anteriormente, es posible despejar y resolver para la velocidad en el momento A del objeto 1, que es la incógnita del ejercicio. Y de esta manera es posible obtener la respuesta donde la altura se relaciona con la velocidad inicial del proyectil. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta del grupo 2? Más bien, la pregunta del grupo 2. Pues, profe, creo que todo está claro. O sea, pues, creo que lo explicó bien. Ok, ¿qué opinan los demás grupos? ¿Lo mismo? Yo tengo una pregunta, pero no sé qué tan tonta será. ¿Qué grupo es? El 3. Ok, dale. ¿Hay otras maneras, o sea, tomando alguno otro tipo de medida para poder averiguar la velocidad inicial fuera de la altura? O sea, con ese mismo montaje de experimento, ¿hay otra manera de poder hallar la velocidad inicial? Y pues la verdad no creo porque es necesario pues, o de pronto con cinemática, pero ya sí con cinemática, teniendo en cuenta la velocidad final. De hecho, Vale. experimentalmente, uno nunca mide esa altura. Así se lo pongo. Eso ya lo vimos. O sea, ya vimos cómo descomponer un péndulo en otras cosas. O sea, también puede tomarse como el ángulo, ¿no? Exacto. Esa es Y la medida más, la medida de el- pronto que es más sencilla de confiar, de poder medir. Hay un montaje muy sencillo que es mojar la cuerda sobre un papel o con algún tinte o algo por el estilo, entonces se mira el máximo ángulo, ¿ok? Y ese es el montaje casero. El montaje más
Bueno, más especializado es, hay unos aparatos que le miden a usted ángulo versus tiempo. Entonces simplemente lo pega a la varillita que está arriba y ella le muestra cuánto fue el ángulo máximo. Usted rescata el pico de ángulo versus tiempo. Ah, ok. Listo, profe. ¿Listo? ¿Qué opina el cuarto grupo? Pues, profe, no sé, es que realmente me pareció que estaba muy claro el ejercicio, o sea, no, Bueno, no me quedó como nada por preguntar, no nos quedó como nada por preguntar. listo. O sea que si yo encuentro dos preguntas, quiere decir que el segundo y el cuarto me estaban parando bolas. Al menos, ¿no? Listo, Profesor, yo lléveme. tengo uno, Señor, cuénteme. tengo una pregunta. El segundo grupo, eh, ¿esa altura cuando está en la velocidad uno se cuenta como cero? Sí, o sea, tengo esa pequeña duda. ¿Cuál, cuál altura? La altura a la que se, o sea, la que se quiera hallar, sí. Es, ¿Esta A la altura? posición. sí, sí, o sea, desde donde está la caja 2 se consideraría como la altura cero. Sí, claro, ahí la potencial gravitacional es cero por lo mismo porque esa es nuestra referencia y va a alcanzar una altura máxima, por decirlo así, donde la cinética va a ser cero. Ah, listo. Gracias. Listo. Yo tengo una pregunta. Lléveme la ecuación 2, creo. La de conservación de momento. Esa. A uno. Ahí que tiene usted, me repite. ¿Qué unidades? O sea, ¿qué cantidades físicas? Eh, kilogramos. No, no, no. En la primera ecuación, ¿qué cantidad física tiene? A momento, ¿cierto? Ajá, sí, sí. O sea, tiene Una más cantidad abajo. de En la primera ecuación. Ahí. acá Ajá. es una cantidad vectorial. Ah, ok. ¿Y por qué no le colocó la flechita? Digamos. No, no hace falta. Es en una dimensión. Pero sigue siendo un vector, ¿cierto? Sí, señor. ¿Todos están de acuerdo? ¿No se me olvida? Bueno, ¿y qué pasa con la energía cinética que la tiene más abajo? Eso. En este Ajá. punto, Ese velocidad sub v, ¿es un vector también? no, ahí no sería un vector. Es un escalar, ¿cierto? Sí, Completamente. señor. Ok. Ajá. Muéstrame la conservación de la energía cinética. ¿Usted escribió algo? Aquí arriba. Sí, aquí. Ok. Ahí usted dijo que no se puede igualar porque no cambia, algo así. No, pues aclaramos que en una colisión inelástica la energía cinética no se conserva. Eso fue lo que no dijo. Eso fue justamente eso fue esa fue la parte que no dijo. No, ¿No? usted dijo que no cambiaba. Una cosa por el estilo, listo. No es que no cambie, es que no se conserva. O sea, no la puedo igualar porque se pierde toda la energía cinética. O sea, la energía cinética, yo no puedo llegar a decir que la final va a ser un medio de la masa por la velocidad cuando las dos partículas se van juntas. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Bien, muy bien presentado. El segundo grupo, ¿quién quiere? Pues yo, profe, Ah, ¿me sigue hablando, por favor? Emanuel, ya lo oye. ¿le comparto pantalla, profe? Sí, ya puedo. ¿Qué pasó? Profe, ¿Qué pasó? Ya puede compartir. Ya, entonces, ya puede compartir, ya puede compartir. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la risa? no, profe, que como yo tengo gente acá que la pasa vendiendo años, entonces no tiene nada que ver. No pasa Ah, nada. pero yo aquí tenía el de la cebolla, tranquilo. Parece, profe, que yo estoy en una paralela así, entonces también me pasa lo mismo cada rato.
¿Ha estado callado este corte, no, Manuel? Bueno, profe, genial. Profe, el estrés. Ya finalizando el semestre, todo el mundo está medio muerto. Todo falta un mes. Ya, pero todo el mundo está medio muerto. Pero yo no se las he puesto tan difícil. Podría. Pues la verdad es que no, profe, pero entonces sí consume bastante tiempo en general la materia, o sea, con laboratorios y teoría, hacer trabajos y eso consume bastante tiempo. Hay gente que cree que no estamos explotándolo lo suficiente. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Que no nos están explotando? Sí, No lo digo claro. por física, ¿no? Sino con las otras materias. No, es que hay materias que se pasan, pero entonces en física creen que más es mejor, entonces debemos hacer lo mismo que hacen las demás materias. Ay, no, profe, no. Yo, No yo más o sigan. menos tengo una idea de lo que hacen las otras materias a veces. O sea, yo sé que los tienen trabajando mucho. Yo a ustedes los pongo a trabajar. Es decir, algún día les dejo un par de ejercicios para que los hagan y me olvido de ustedes por 2, 4 días, así. Hay gente que les coloca talleres grandes, ¿no? O cosas por el estilo. Este examen la verdad lo hice diferente para que cambiáramos un poco la metodología. Quería una más clásica, pero no creo que se repita. O sea, este es el examen que supuesto que mis compañeros están haciendo de pronto. Quitando la parte del video. Ya, esto es como, me parece a mí que es como un poco menos interactivo y que es como más trabajo en el sentido de que hay que resolver más vainas. El otro también era harto trabajo, pero uno estaba concentrado en un solo ejercicio o en dos. Ujú. No, este se presta para que alguien lo haga y listo. El resto, mira. Bueno, cuéntanos. ¿Sí me escuchan, profe? Sí, sí, perfecto, cuéntanos. Listo. Entonces, el ejercicio que nos tocó fue el del péndulo, que dice que un péndulo de masa m se encuentra unido a una cuerda de longitud L y a un resorte con constante de fuerza K. Con un péndulo en la posición mostrada en la figura, el resorte se encuentra en posición de equilibrio. Entonces aquí pues el resorte pues, se encuentra en equilibrio. Si el resorte se mueve ahora hacia un lado de manera que forme un pequeño ángulo θ con la vertical y se suelta, demuestra que la velocidad de la pelota cuando pasa por la posición de equilibrio es esta de acá. Ahorita, si el ángulo θ es menor, mucho menor a 1, esto se conoce como oscilaciones pequeñas y cumple la aproximación de primer orden, que cumple con estas condiciones. La aproximación cumple con esto. Y el resultado es este de acá. Y ahorita si el ángulo θ pues, es más pequeño también, esto se conoce como oscilaciones pequeñas y cumple con la aproximación de segundo orden, que es esto. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo? Aquí tenemos una representación cuando se estira un poco el péndulo. Entonces nos queda pues esta configuración que gana una pequeña altura h y la altura desde la parte de acá arriba donde se sostiene el péndulo hasta esa altura h pues está por L coseno de θ, porque pues acá no se nos forma un triángulo y yo puedo sacar el coseno a este triángulo que se nos forma y sería este lado de acá, y esta sería la longitud de la cuerda. La distancia que se perturba el resorte se la pusimos como x y el centro de la energía potencial gravitacional en el punto más bajo del péndulo y como igual a 0. Bueno, para hallar la distancia x lo que hicimos fue hallar el seno de θ, porque la distancia que se nos perturba acá, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería cateto opuesto a la x, que se nos perturbó, dividido la hipotenusa del triángulo, o sea, la hipotenusa acá sería la cuerda, o sea, L. Después se despejó la x y utilizamos el recurso que nos dio el ejercicio, que es la aproximación del primer grado del seno, pues sería el mismo ángulo de acá. Y ya nos quedó esto. X igual a la longitud multiplicada por el ángulo. La longitud de la cuerda multiplicada por el ángulo. Luego lo que se hizo fue en el punto cuando está estirada se analizó lo de la energía mecánica, que sería la suma de la potencial, la suma de la energía potencial elástica y la suma de la energía potencial gravitacional.
porque aquí como vemos acá gana una altura h, pues entonces tiene una potencial, y como el resorte está estirado, pues también gana una potencial. Luego lo que se hizo fue la x que se encontró anteriormente se reemplazó, entonces nos quedó l cuadrado por el ángulo cuadrado. Y la altura, como aquí vemos, la altura h la encontramos de tal manera que nos... La altura h, lo que hicimos fue esto. Esta sería sería toda la longitud, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces lo que pusimos fue L igual a L menos coseno. ¿Cómo se hace así? Lo que se hizo fue, para encontrar esta altura, lo que se hizo fue restar esta, toda la longitud, la restamos esta longitud L menos coseno, y ya nos quedó esta ecuación de acá. Y ahorita como tomamos la aproximación que nos dice el ejercicio que para ángulos muy pequeños el coseno se puede aproximar a 1, para ángulos muy pequeños alrededor de 0, ¿no? Porque como nos perturbamos muy poco, pues entonces la perturbación pues está muy cercana a 0. Entonces la podemos aproximar a 1 del coseno. Y pues utilizamos ese recurso que nos da el ejercicio, y pues podríamos considerar que la altura pues como es muy pequeña, pues entonces se aproxima, es como 0 básicamente. Entonces por eso se cancela acá el MGH. Se cancela y ya nos queda solamente la potencial. Y como nosotros lo que queremos es hallar la velocidad en el punto de equilibrio, entonces toda esa energía se convierte en energía cinética. Entonces por eso le igualamos acá un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que se hizo acá fue cancelar el un medio a ambos lados y se despejó la velocidad y nos dio ya el primer resultado. Para la segunda parte tomamos lo de la segunda aproximación del coseno, que sería 1 menos teta cuadrado sobre 2, o sea el ángulo cuadrado sobre 2, y volvemos a utilizar lo de ahorita sí lo que hicimos fue plantear las ecuaciones, la ecuación o sea, volvemos a plantear la misma ecuación, solamente que la misma ecuación de acá, solamente que ya la igualamos directamente a la energía cinética, y ya está aquí la ecuación. Entonces, como acá anteriormente se hizo, se reemplazó el valor que encontramos antes de la perturbación, que sería L multiplicado por el ángulo, ya lo reemplazamos acá, y la altura, hicimos esto. Volvemos a plantear la misma ecuación de la altura. Tomamos la segunda aproximación del coseno, que nos da el ejercicio, que es 1 menos teta cuadrado sobre 2. La reemplazamos aquí, hicimos operaciones y nos dio este resultado. Este resultado es para cuando ya el péndulo ya se estira un poco más, ¿no? Porque como esto es una aproximación alrededor de x igual a 0, entonces esa aproximación cumple más para ángulos un poco mayores a 0, no como la otra. O sea, la otra no sería una aproximación como tan exacta. Listo, entonces ya tenemos la altura, la reemplazamos en la ecuación, la reemplazamos aquí en la ecuación, la reemplazamos aquí en la ecuación, h igual a l teta cuadrado sobre 2. Listo, entonces después la masa lo que se hizo fue sacarle un factor común acá a ambos lados un medio, y se canceló. Como todos los factores tienen un medio, pues entonces se cancela el un medio. Después lo que se hizo fue pasar la masa a dividir acá, entonces se me cancela la masa acá y la masa queda dividida, queda así. Y luego se le sacó factor común a L cuadrado teta cuadrado, aquí está, y ya pues esta L nos queda abajo, ¿no? Porque pues si hacemos propiedad distributiva acá, pues ya nos daría el mismo resultado acá arriba. Y se despejó, se sacó la raíz para la velocidad y listo, ya dio el segundo resultado. Ok, muy bien. ¿Qué tiene el primer grupo? Yo, si se toma, digamos, la longitud
del resorte a la derecha, ¿cambiaría algo el análisis o el resultado? No, si no cambiaría porque, por ejemplo, si estamos hablando del ángulo, por ejemplo, aquí supongamos que lo estamos midiendo de derecha, de izquierda, de derecha a izquierda lo estamos midiendo positivo, supongamos acá, ¿no? Y como si lo medimos de acá, pues entonces, o sea, no cambiaría el resultado porque, hablando del coseno, ¿no? Porque sería acá, como el coseno es par, pues entonces coseno de x igual a coseno de menos x, ¿no? Entonces sería lo mismo. Y para lo de la distancia de acá, pues se podría utilizar lo mismo, o sea, no pasa nada. Daría la misma cosa, resultado. Esto, Dale, yo tengo ahí otra. cuando dice de la distancia de acá, baja la siguiente ecuación. Se refiere a la de la energía potencial elástica. ¿Sí? O sea, ese X no me importa si es negativo o positivo. No, claro, porque pues como está elevado al cuadrado, entonces, Listo. listo. Ahora sí, qué pena. Sí. Esto, ¿puede ir esto a la imagen? Listo. En el primer caso, ¿por qué no asume que la altura es despreciable, por decirlo así? ¿En cuál caso? En el primer caso sí estamos despreciando la altura. Aquí no se despreció. No, o sea, me refiero del punto inicial, viendo el gráfico, porque usted hizo el triángulo y pues no tuvo en cuenta la altura cuando sacó... No ¿Sí te me termino, entiende? no te termino de entender. ¿Cómo? No te termino de entender qué es lo que me querés decir. O sea, es que usted pues despejó para H y eso, y pues yo creo que viendo el gráfico podía analizar de una que la altura iba a ser despreciable. O sea, Pues no te termino de O sea, entender. dice de que usted no tiene energía potencial gravitacional. Aquí en este punto. Ujú. exacto. Es que acá pusimos el energía potencial igual a 0. Aquí está la gráfica. No, pero que el péndulo sube hasta una altura que no vale la pena siquiera escribir el H, entonces H es igual a 0 una vez. Sí, a eso me refiero. O sea, Ah, se puede hacer esa aproximación, no hay ningún problema. El cuento es que, si quiere, pasa la otra diapositiva. Cuando él hace la serie, la primer término que dice que coseno de teta es igual a 1, ella automáticamente se cancela. Pero si él analiza eso como una altura h igual a 0 y luego considera la altura y hace la aproximación, le va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Luego considera la altura y le hace la segunda aproximación, le da otro resultado. O sea, tendría que analizarlo casi que 3 veces y no vale la pena. O sea, considere la h, bien, y luego deje que las aproximaciones matemáticas le den a usted cuánto debe ser realmente esa altura. ¿Listo? O sea, la primera aproximación matemática, la de coseno de teta más o menos igual a 1, aproximadamente igual a 1, ya me cancela el h. Me dice h es insignificante, pero la segunda no. ¿Ok? Mire que aquí hay algo interesante. En la primera aproximación aquí tenemos una velocidad igual a la raíz de k sobre m. Esa es más o menos la velocidad que usted obtiene cuando vean ondas de un resorte acoplado con una masa. O sea, cuando vean ondas van a ver esa velocidad no tanto esa velocidad, sino la frecuencia. Es decir, muéstrame la velocidad, por favor. La otra, la de las 5, esa. O sea, el inverso, ¿sí? Van a ver ahí un 2pi por la masa sobre k. ¿Ok? Y para la segunda van a ver también el mismo término, pero si ven el péndulo. O sea, la siguiente diapositiva, la sexta. Ahí van a ver 2pi por la raíz de L sobre G. Una cosa así, ¿de acuerdo? O sea, cuando vean la frecuencia. Hablo de la frecuencia. Recuerda que la frecuencia es el inverso de la velocidad angular. Aquí tenemos lineal. O sea, nos falta todavía multiplicar por el radio. Ahora dividir. ¿Listo? O sea, van a ver cosas muy similares en esas ecuaciones. Lo que pasa es que aquí tenemos dos términos porque tenemos el primero que es del resorte y el segundo que es del péndulo.
Con la primera aproximación el péndulo es como si no existiera. Simplemente tenemos el resorte oscilando muy poco y el péndulo efectivamente no cambia su altura. En la siguiente sí ya la altura del péndulo entra a cambiarme la velocidad y la frecuencia de oscilación. Pero eso lo van a ver más que todo en física 3. Pero van a reconocer estas ecuaciones. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien trabajado. Una cosa de esa gráfica, no sé si la puedan cambiar. Sí, claro. Mire que la línea de potencia gravitacional está cruzando la esfera semitransparente en el centro de masa. Pero la otra, el H no está midiéndose desde ese centro de masa hasta el centro de masa. Entonces disminuya la altura hasta que esté justo en el centro de masa o exagere la perturbación. Ah, ¿Sí? sí, claro. Ese corchetico, bájelo Claro. o exagere otra cosa. Sería más o menos como por acá, ¿cierto? Todo el centro de masa. O sea, toda la mitad del círculo. Ah, Ajá. listo, listo. Entonces ahí es muy pequeñita. Listo, sí, sí, claro. Sí, L por eso, L es mejor medirla desde el eje de rotación hasta el centro de masa también. La longitud de la cuerda. Porque entonces Ah. tocaría empezar a considerar L más R, no sé qué, etcétera. Y no vale la pena. O Listo, sea, L listo. más R es el radio. ¿Listo? Sí, claro. Listo, está muy bien. Muchas gracias, bro. ¿Qué tiene el tercero? Profe, y... No, pregunta ya. Creo que está bien. El tercer grupo, ¿qué iba a decir? No, bro, es que pensé que usted iba a decir que ya y que se había... Porque creo que el que preguntó ahorita era el grupo 3, me pareció. Entonces, pues faltaba el grupo 4. Pensé que usted iba a decir que ya y iba a pasar al siguiente ejercicio. Sí, eso iba a decir. Bueno, no, sí, profe. Falta la pregunta del grupo 4. ¿Tiene una pregunta? Hágale. Sí, una pregunta, o sea, nosotros tenemos las dos aproximaciones de coseno de teta, que es igual a 1 y a 1 menos teta cuadrado sobre 2. Sí. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar cada una de ellas? Porque es que en el ejercicio, si puedes, la diapositiva anterior, ahí dice que cuando el valor absoluto de teta es mucho menor que 1, pero entonces, ¿cómo yo sé cuál tengo que utilizar si coseno de teta igual a 1, coseno de teta igual a 1 menos teta cuadrado sobre 2? Es que, pues, profe, yo eso se lo que quisiera decir yo, que aquí es como mucho más, como más cercano a cero, ¿no? En este pedazo, para que esta aproximación diera, ¿no? Porque, pues, es que mira, eso, o sea, estas aproximaciones, estos salen por una cosa que se llama serie de Taylor, ¿no? O sea, aquí lo que estamos aproximando es coseno de teta alrededor de x igual a 0. Por ejemplo, si vos graficás grafica coseno de teta, y después, pues, o sea, bien, cuando los ángulos son muy pequeños, o sea, básicamente las x, cuando son muy cercanas a 0, pues entonces uno lo daría 0,999. Entonces, básicamente es 1, ¿no? Por eso que se aproxima acá la primera aproximación. Pero cuando ya está un poco más alejado del x igual a 0, por ejemplo, x igual a 0,2, pues entonces esta función de acá me aproxima más el coseno. O sea, uno si grafica esta cosa, pues entonces como que más se le acopla más al coseno alrededor de x igual a 0, ¿no? Porque eso es lo que estábamos pidiendo, porque es que el ejercicio nos dice que son perturbaciones pues muy pequeñas, entonces básicamente son entre 0 y por ahí dando vueltas entre 0. Sí, cuando uno expande series, lo hace alrededor de un valor, es totalmente cierto. No sé si alguno de ustedes ha visto series, o lo van a ver en algún momento de su vida. Y esa expansión de seno y coseno es alrededor de valores muy bajos, ¿okay? Muy cercanos al ángulo. O sea, no quiere decir que entre más términos yo tome, más lejano del cero me puedo ir. Sí, es diferente. En general usted podría llegar a dejar la ecuación que tenía con seno y coseno y sería la descripción del péndulo con el resorte muy bien, o sea, completa, por así decirlo. Pero hay una cosa, yo pongo un péndulo a cualquier tipo de amplitud y el péndulo va a reducir, primero no va a ser periódico, ¿de acuerdo? A amplitudes altas no va a ser periódico, se va a reducir poco a poco hasta que llegue a un límite, que es el límite de oscilaciones pequeñas, y se va a mantener en este límite bastante tiempo. O sea, aquí ya se desprecia el rozamiento del aire, vibraciones, cosas por el estilo. Entonces hay una mezcla entre
entre lo que yo puedo llegar a encontrar experimentalmente y la ecuación general y unas oscilaciones más armónicas que se van a repetir porque van a tener el mismo periodo de oscilación. Listo, bro. Mejor dicho, si usted lo coloca con una gran oscilación, usted tiene que utilizar ecuaciones diferenciales y resolverlo casi que numéricamente para poder ver cómo se comporta en cada instante de tiempo. Profe, pues lo que yo, eso estamos hablando del péndulo, ¿no? O sea, yo en el colegio vi que, o sea, el profesor me dijo que, o sea, si el ángulo tenía que ser menor a 10 grados para que esta ecuación de periodo igual a 2pi sobre raíz cuadrada de lo que usted dijo, Ajá. para que esa cosa se cumpliera. Entonces eso sí es verdad, o sea, si la perturbación fuera más grande, entonces debería aplicar No sé si el concepto de 10 grados sea exacto, pero bueno, sí, es un ángulo bastante pequeño. A ver, digamos en Wikipedia yo recuerdo que por ahí hay una cosa de oscilaciones pequeñas que yo miré hace rato y hablaba de un porcentaje de qué tan diferente era el valor, ¿no? Pues cuando nosotros tenemos una oscilación hasta 15 grados, creo que era como de menos de los 2%. Pero si usted ya se iba a 20 grados, a 30, ya cambiaba un 2, un 5%. O sea, la cuestión es que cuando aproximamos el seno y el coseno a esos valores y el ángulo es menor de 15, que yo haya visto, la diferencia entre lo que yo calcule y lo que voy a encontrar es menos del 1%, o sea, está muy bajito. Entonces, numéricamente es útil llegar a hacer esa aproximación. listo, listo. Sigue siendo una aproximación, se puede tomar el valor completo, pero solucionarlo ya es otra cosa. Listo, el otro grupo. Señor, Daniel González, si me permite para compartir. Ya, pues es que me preguntar otra vez. Listo, qué pena, profe. Listo, ya puedo. Acá no puedo compartir la sola pantalla. Sí. En avanzado. Creo. No, en básico. Básico y le da escritorio. No me aparece el escritorio, o sea, solo me aparecen las ventanas que tengo abiertas. Está en básico. Sí. Bueno, voy a ver si puedo abrir eso. Es que la vez pasada a un compañero le pasó que compartió las solas diapositivas y cuando las puedo abrir en grande no servía. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Y ahí se está viendo eso? Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 3, del A3 y el B3. Estos son pues los compañeros del grupo. A nosotros nos tocó el punto 3 del parcial, que va sobre centros de masa. Entonces, pues el parcial tenía un punto opcional que era de demostrar los centros de masas de estas figuras, de un triángulo, un cuarto de círculo y un semicírculo. Entonces, pues nosotros los hicimos porque esto nos permite, digamos, o nos da una cierta ayuda a la hora de desarrollar el ejercicio, el que no es opcional. ¿Ese teorema real se llama así? Sí, señor, lo puedo buscar en Wikipedia. O sea, el de triángulos semejantes se llama teorema de Tales. Sí, señor, lo puedo buscar en Wikipedia. Supongo que Portales de Mileto, ¿no? De pronto, pero suena muy raro. Sí. Bueno, vale, muchas gracias. Sí. Eso lo buscó un compañero y que yo también tenía curiosidad y lo busqué en Wikipedia, efectivamente así sale. Teorema de Tales sobre cómo armar triángulos sobre triángulos cuando los lados son semejantes y congruyen. Entonces, bueno, para empezar vamos a utilizar el teorema de Tales para hallar esta línea de acá a esta altura, ¿sí? Hallarla a través de X, o sea que vamos a hacer que esta línea de acá dependa de X. Para eso, pues, lo de los triángulos semejantes y nos da una relación de que Y es igual a H sobre B por X, siendo H la altura y B la base del triángulo. Vale, nosotros sabemos que para hallar el centro de masas de una figura
a través de la integral, lo que tenemos que hacer es para cada componente. Entonces, en el caso de la componente X, eso sería 1 sobre la masa total de la figura por la integral de X por el diferencial de M. Esta integral, pues ya ahorita la definimos, acá es solo para la general. Entonces, el diferencial de M nosotros también lo podemos escribir o lo podemos reescribir como la densidad superficial en este caso, pues porque es una figura plana, la densidad superficial por la altura por el diferencial de X. ¿Por qué por la altura por el diferencial de X? Porque acá realmente sería por el diferencial de área, pero como varía la altura, ¿cierto? Acá lo podemos observar por cada pequeño delta de X me va a variar la altura, entonces por eso lo podemos escribir como la multiplicación de la altura por la base. La base después son deltas de X. Y también podemos decir que ¿cómo se llama? La densidad superficial también la podemos reescribir como la masa total de la figura sobre su área. Vale, ahora haciendo, ahora reemplazando en la ecuación 4, la ecuación 1 y la que nos dan en la tabla de acá del área del triángulo, podemos llegar a esta ecuación del diferencial de masa, que es igual a la masa sobre el área del triángulo por h sobre x. Este h sobre x es cuando reemplazamos el y por lo que nos dio con lo de los triángulos semejantes, la ecuación que nos dio de los triángulos semejantes. Entonces, cancelando términos, al final el diferencial de masa nos queda como 2 veces la masa total sobre la base al cuadrado por x de x. Ahora, reemplazando eso en la integral, nos va a quedar 1 sobre m de la integral de 0 a b. Estos límites están definidos es por la base de la figura, por lo que estamos recorriendo es desde el punto 0, es donde tenemos nuestro eje de referencia, hasta nuestro punto B. Entonces, por ese motivo. Entonces, acá pues reemplazamos, ¿no? X por el delta de masa, que ya lo tenemos acá arriba. De acá podemos, bueno, sacar aparte semes, cancelar y demás. Y al resolver la integral nos va a dar eso, que va a dar 2 veces la base sobre 3 en y, bueno, en x, en la coordenada en x. Y acá una aclaración que vale la pena hacer es que en el cuadrito nos dicen que deberíamos demostrar que eso es b tercios. Lo que pasa con eso es que el eje de referencia tomado en la figura está a la derecha de la figura. En cambio nosotros lo tomamos a la izquierda de la figura. Por ese motivo. Sin embargo, pues si uno hace la resta, ¿no? De 1 menos 2 tercios, pues nos irá b tercios. Es lo que debería haber dado. Bueno, para hallar también la altura del centro de masas es algo similar, solo que ahora estamos particionando en deltas de y en vez del delta de x, pues no me voy a extender mucho. Lo mismo por el teorema de Tales o el de triángulos semejantes. Se puede sacar la expresión para dejar aparte a x. De acá podemos, pues lo mismo, la integral, solo que esta vez con y. Los deltas de masas vuelve a ser lo mismo, la densidad por el área, por el delta de área, pero pues el delta de área lo podemos escribir de la siguiente manera. Y ya básicamente se vuelve a hacer lo mismo, solo que en este caso sí nos va a dar b tercios, que como también lo mismo, nuestro punto de referencia está acá en la base, pues entonces de altura va a ser de b tercios. Bueno, entonces la otra figura, perdón, la otra figura es la del cuarto de círculo. Entonces, para esta lo que vamos a hacer es tomar, digamos que esta, ¿cómo se llama? La longitud de la circunferencia o la del arco, se puede tomar a partir de la fórmula de que la longitud de arco es igual a r, el radio, por el ángulo teta, o por el desplazamiento de teta. Entonces, para este caso vamos a repartir este cuarto de círculo, lo vamos a repartir en triángulos muy pequeños. Entonces, por eso tomamos, en vez de repartir por tetas, entonces vamos a repartir por de tetas. Eso lo que nos va a hacer es que esto al llegar al límite, o sea, al ser el teta tan increíblemente pequeño, lo podemos considerar que es recto. Y por eso se nos arma un triángulo rectángulo. Ahora, nuestros deltas de masa viene siendo lo mismo que el de arriba. La densidad por el delta de área. Y la densidad pues la podemos escribir con la masa total sobre el área. Para este caso, pues en x va a ser igual a lo mismo, 1 sobre m por la integral de x de m. Y en este caso, pues vamos a hallar el área de cada pequeño triangulito, ¿no? Que eso va a ser nuestro delta de área.
Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo, pues el área del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. En este caso nuestra base es el radio del círculo, lo podemos ver claramente en la figura de arriba. Y nuestra altura, pues como ya dijimos ahorita, utilizando la longitud de arco, pues va a ser r de teta, nuestra altura. Entonces al multiplicar ambos nos va a quedar r al cuadrado sobre 2 por d teta. Nuestro delta de masa entonces va a quedar al final como pues sigma o la densidad, que es la masa sobre el área de todo el cuarto de círculo, que es pi r cuadrado sobre 4, por nuestro delta de área, que va a ser el que ya acabamos de hallar, que es r cuadrado sobre 2 por d teta. Al reemplazar, bueno, perdón, al simplificar términos, nos va a quedar al final que es igual a 2 veces la masa sobre pi por d teta. Y esto ya lo podemos reemplazar en nuestra integral. Entonces, digamos que en esta figura se puede apreciar mucho mejor qué fue lo que se hizo. Y es que acá en nuestro x, si se dan cuenta, perdón, acá, si se dan cuenta nuestro x de esta integral, este x a lo que se refiere es al x del centro de masa. Entonces, en este caso, nuestro centro de masa de cada pequeño triangulito está ubicado a 2/3 de r. Eso lo pudimos verificar porque lo acabamos de demostrar justo en la diapositiva anterior. En la diapositiva de acá justo. Demostrábamos que entonces en X estaba parado en 2/3 de la base. Ahora, como estaba parado a 2/3 de la base y este triángulo es increíblemente pequeño, de momento no nos interesa la altura de ese centro de masa. Solo nos interesa su coordenada en X. Entonces, bueno, en este caso, pues también la otra cuestión es que como este triángulo se va a estar moviendo, pues a través de que varía teta, entonces también nos interesa tener la proyección que está generando ese centro de masa en nuestro eje X, pues para tener siempre la X dependiendo de teta. Por eso se utiliza coseno, que es la proyección de este triángulo que se forma acá. Entonces va a quedar al final que es igual a 2/3 de r por coseno de teta. Ya lo reemplazamos acá en la X y nos va a quedar al final la integral de 1 sobre m por la integral definida. Acá los límites están definidos por 0 y pi medios porque estamos hablando es de tetas en vez, bueno, de ángulos en vez de deltas de x o deltas de y. Entonces, la figura completa se forma cuando yo llevo esos triangulitos desde el ángulo 0 hasta el ángulo de pi medios. Entonces acá pues está el resto de la expresión utilizando lo que ya habíamos despejado antes y al hacer la integral nos va a quedar que eso es igual a 4 veces el radio sobre 3pi para la coordenada en x. Para la coordenada en y se va a hacer algo parecido. Solo que en este caso estamos buscando, en vez de las proyecciones en X, vamos a buscar las proyecciones en Y, que sería el seno, y ese sería el único cambio, el resto todo permanece igual. Al hacer ese cambio también nos va a dar al final que la integral es igual a 4r sobre 3pi en J o en Y. Entonces las coordenadas para ambos van a ser iguales, van a estar en el 4r sobre 3pi, 4r sobre 3pi. Para el semicírculo es mucho más sencillo porque un semicírculo está compuesto básicamente de 2 cuartos de círculos reflejados. Después, esto al ser un reflejo del otro cuarto de círculo, lo que tenemos es una simetría en el eje Y. Por tanto, pues como tenemos simetría, podemos deducir fácilmente que eso, que en X, el punto en X del centro de masa va a ser 0, o sea, va a estar parado en mi punto de referencia. Y en Y podemos utilizar, para no complicarnos con integrales, podemos utilizar la formulación sencilla del centro de masa, que eso es la masa por su posición en Y, de todas las masas por su posición en Y la suma, sobre la suma de todas las masas. Entonces eso, acá pues separando términos, nos va a dar las dos masas grandes o totales del semicírculo por sus posiciones. Ahora, esto como está 2 veces, pues nos va a dar 2 veces la masa sobre 2 veces la masa. ¿Por qué 2 veces la masa? Porque en este caso la m pequeñita se refiere a los cuartos de círculo, la masa de cada cuarto de círculo. Entonces acá podemos ver claramente que hay 2 cuartos de círculo. Pues, por eso la masa total del semicírculo es 2 veces la masa de un cuarto. Y así llegamos pues a la expresión de que en y eso es igual a 4r sobre 3pi. Y en x pues ya lo habíamos dicho en 0. Y para la última, esta es para el punto B, que hay que hallar el centro de masa de la figura gris. Entonces, teniendo en cuenta que este círculo acá es donde no hay masa, o sea que lo podemos considerar como que hay masa negativa pues para nuestro ejercicio. Acá lo podemos separar aparte en triángulo, cuadrado y círculo. Eso fue lo que hicimos acá. Y hallar el, perdón, el centro de masa hacia el área de cada uno.
Entonces acá pues podemos ver fácilmente que la masa es igual a sigma por el área del círculo. Pues acá queda 25 pi sobre 4 y su posición con nuestro eje de referencia tomado en este punto va a ser igual a x en 5 medios y y en 15 medios. Hicimos básicamente lo mismo para el cuadrado y el triángulo, acá está todo aparte. Y después juntamos otra vez en la misma fórmula que usamos arriba, las masas por sus, las masas por sus centros de masas, la sumatoria, sobre las masas en sí. Entonces acá pues está, cancela en términos y al final nos va a quedar que el centro de masas de la figura total, bueno, acá acaba de aclarar lo que también dije ahorita, de que la masa del círculo es negativa, acá lo pueden ver en este punto por este menos, también por este menos. Entonces acá están los menos que representan a la masa del círculo. Y al final nos quedamos con que el centro de masa es igual a 8,57 en I y 3,98 en J. Gracias. Muy bien. ¿Qué preguntas tiene? Yo tengo una pregunta. Cuéntanos. Señor. Creo que es como en la diapositiva 4. ¿Esta? Espera, ¿esta? No, la otra, la anterior. Esta. Sí, esto es que, o sea, ahí cuando usted empieza a hablar de la parte de la semejanza con lo del teorema de Tales y eso, ahí lo plantea como b menos x sobre b igual a h menos y sobre h, ¿no? Pero, o sea, no sé, bueno, de pronto fue que entendí mal, pero no se supone que eso ahí con semejanzas con triángulos y cuando se tiene b menos x sobre b, o sea, realmente ahí se forma un triángulo, ahí no se está formando como un, no sé cómo se llamaría eso, un paralelogramo, un paralelepípedo o algo así, o sea, Vale, sí, ya sí me sé hago a entender. qué se refiere, sí. Vale, lo que pasa es que usted está mirando esta figura de acá abajo, ¿cierto? Sí. Vale, pero la cuestión es que hay que mirar es esta figura de acá arriba. Ah, ok. Es lo que estamos mirando. Es este triángulo comparado con el triángulo grandote. Ah, ok. Ya entendí. Sí, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Qué opinas de grupo 2? Yo tengo una pregunta, ¿puedes bajar a la última diapositiva? Bueno, sí, creo que es la última. Esa. Es que, bueno, digamos, en nuestro grupo, en nosotros como que unimos la parte de X con Y, entonces al final como el centro de masa nos da como una suma. Entonces no sé si también así se puede hacer o... ¿Sí me No entiendes? entendí la pregunta. O sea, digamos, en nuestro grupo, como que sumamos todas o sea, el X con el Y, ¿sí? Entonces, al final nos da como una suma, ¿sí? O sea, en total, lo del centro de masa ¿Pero nos les da dio los mismos valores? creo que sí. O sea, escriben de pronto en otra notación, porque aquí está en notación como más de coordenadas, donde está con Creo que a lo que paréntesis. ella se refiere es que cuando uno escribe I y J se supone que es con más, no. Aquí pues él lo puso como un vector separado con coma, Sí, pero acá está mal escrito. Ah, Acá está mal Pues escrito no porque hace sería o falta las de coordenadas o el pronto. más. Sí, no hace falta el I o el J porque ya esa Sí. notación lo incluye. Sí. Pero sí lo puedes sumar de una vez. Sí, la pregunta de la compañera, sí. Acá lo que hicimos fue tomar coordenadas separadas para cada figura, pero uno podría llegar a hacer, en vez de escribir para X y para Y, escribir, por ejemplo, para R, para el vector completo. Y en estas posiciones de acá, escribir la suma de la coordenada. Sí, eso. Bueno, listo. Gracias. Vale. Ok. ¿Qué opina el último? Ah, profe, o sea, yo pregunté primero, pero yo soy del grupo 4, creo que entonces técnicamente me entonces salté faltas ahí el el grupo grupo 1. Sí, qué pena, profe. Y el grupo 1, ¿no?
¿No hay más dudas? Sí, profe, yo. Profe, Cuéntanos, cuéntanos. en la figura que es como un cuarto de círculo, en la quinta diapositiva, yo tenía la pregunta de por qué X y Y son iguales. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué X y Y son iguales? Vale, Ujú. nosotros lo hicimos también, igual que hicimos con las demás figuras, nosotros lo hicimos por separado. O sea, primero hallamos la componente en X y luego la componente en Y. Digamos que la mayor diferencia que tienen ambas es la proyección que genera el centro de masas. En una como nosotros queremos, por ejemplo, para la coordenada en X, queremos saber cuál es el X del centro de masa en todo momento. O sea, cuando varía teta, cómo varía ese centro de masa también en la coordenada en X. Por eso utilizamos acá ¿cómo se llama? La proyección hacia el eje X, que esa sería pues el coseno. Y para el otro caso, para el caso de la coordenada en Y, lo que queremos saber es cómo varía la altura de ese centro de masa todo el tiempo a medida que varía el ángulo. Entonces utilizamos la proyección en el seno, ¿sí? La proyección de la altura que sería el seno de este triángulo que se forma. O sea, son dos aparte, pero al final dan lo mismo. Ah, bueno, y si te refieres a por qué como tal dan lo mismo, puedes llegar a hacer la integral, sacar todo esto aparte y hacer solamente la integral de 0 a pi medios de coseno de teta y de 0 a pi medios de seno de teta, y vas a ver que ambas te van a dar 1. ¿Vale? No sé si respondí tu pregunta, sí. Pues sí. Pues yo creo que eso es como lo más fácil, porque yo también tenía la misma cuando estaba haciendo el ejercicio. O sea, si tú llegas a resolver estas dos integrales, te vas a dar cuenta que todas las constantes van a salir aparte y las constantes van a dar 4r sobre 3pi, y te va a dar eso multiplicado por la integral en X, te va a dar por la integral de coseno, y en Y te va a dar por la integral de seno. Y cuando resuelvas esas integrales, ambas van a dar 1 positivo. Entonces, pues al multiplicar 1 por lo que sacaste afuera, te va a dar este mismo resultado en ambas, en X y Y. Ya, entonces por las funciones que se usan. Ya. También podría ser por simetría, porque también tiene esto también puede considerarse el cuarto de círculo. Lo puedes considerar que tiene una simetría en Y igual a X. No se olviden la gráfica de seno y coseno. O sea, la de coseno, por ejemplo, empieza en 0, es máxima, ¿no? Es 1. Y en pi medios cae. Entonces, hagan de cuenta, tenemos una montañita, tenemos la parte derecha de la montañita, ¿sí? Empieza arriba y termina en la falda de la montaña. Y la de seno es justamente lo inverso de 0 a pi medios. Empieza en 0 y termina en la cúspide de la montaña. Y la integral es el área bajo la curva. Entonces estamos sumando la parte derecha de la montaña y del otro lado estamos sumando la parte izquierda de la montaña. Pero es la misma montaña porque tenemos el mismo teta. O sea, estamos sumando, son las mismas áreas bajo la curva, la de seno y coseno, de 0 a pi medios. Por eso le da el mismo resultado. Listo. O sea, no sé si se acuerdan de esa gráfica. Tiene ahí Google, búsquese una gráfica de seno y coseno, puede ser. Pero creo que no les puedo mostrar, creo que solo estoy compartiendo No sé, voy Bueno, a probar. ok. A ver No, si... Ahí están viendo mi pantalla. No, solamente la aplicación. No, entonces no sé. Es solamente ver una gráfica de seno y coseno de 0 a pi medios, ¿sí? Para que la miren. Eso es, usted va a ver lo que le estoy diciendo, la de coseno, usted va a la parte derecha de la onda, de la parte la parte positiva, por así decirlo, y del seno usted ve la parte izquierda, es la misma. Creo que ahí no le aparece. Por si las dudas, por ser creativos, a ver si aparece algo. Ah, acá. Ok, mira, ahí está. De 0 a pi medios, ¿sí? La de azul. Acá están Esa. sobrepuestas. De acá hasta pi medios hay la misma área. Ajá, Que decía el profesor. el azul es coseno, ¿sí ven? Está la parte derecha y de seno hasta pi medios está la parte izquierda. Ahí es la misma área, bajo la curva. Perfecto. Ok, esto. Váyase a la diapositiva 4. ¿Ya está? La siguiente. Ya está. Ya está. Ajá.
¿Cómo se imagina? Es que usted tiene S igual a R por teta. Y en la siguiente debería tener ds igual a R por teta. Ah, tienes razón. Listo. No había caído en cuenta. Otra cosa, usted toma ese Y, pero ese Y es cuando usted tiene un triángulo, o sea, es el triangulito que está formando, digamos, en esa gráfica, el pequeñito, ¿cierto? No entendí la pregunta. Ese Y que usted tiene igual a S por R teta, Sí. sería el Y que usted tiene formado, por ejemplo, en la gráfica que está arriba, con esa posición de R. ¿Sí la ve? No, la misma gráfica que tenía, la misma diapositiva. ¿Sería esa altura? Sí. Bueno, entonces no creo que puedas llegar a decir que Y es igual a R por teta porque, digamos, eso se va a estar moviendo un poco. ¿Sí? O sea, mi de Y no va a ser exactamente de S, porque cuando usted tenga el triángulo, digamos, en la posición arriba, Y va a ser básicamente el radio. O sea, no va a ser exactamente ese pedazo. Es que esta es una integral que usted difícilmente la puede llevar a la hora de analizar simplemente en X y Y, porque es una integral polar. ¿Ok? Tiene coordenadas de R y de teta. Entonces, bueno, si es de S y de R teta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esa integral? Que cuando usted tiene ds, esa integral de ds siempre va en la dirección de la superficie. Entonces, sin importar si usted tiene el diferencial acostado, o sea, un triangulito acostado, o lo tiene vertical, ds siempre va tangente a esa superficie. ¿Ok? O sea, ahí sería la altura, pero el ds cuando el triángulo sea el último triángulo, el más alto, va a ser entonces la base, por así decirlo. O sea, va a ser la parte, va a estar en dirección de X. Pero, profe, o sea, acá yo esto lo tomé pues pensándolo de otra manera. Es que pues siempre va a ser el mismo triángulo, o sea, por más de que yo esté arriba, sigue siendo mi mismo triángulo y yo puedo simplemente, digamos que... Claro, y ds y R van a ser los mismos, pero Y y X, o sea, X y Y no. O sea, cuando usted dice que Y es igual a S me parece como raro. Porque Y no es igual a S sino en ese triángulo. Y en triángulos muy cercanos a un ángulo teta igual a 0. Pero cuando vaya subiendo, ya Y no va a ser igual a S. Y se acerca más a R que a otra cosa. Sí, ya le entendí la cuestión. O sea, acá esto no va ni Y ni va X, simplemente es decir que mi base en todo el momento del triángulo va a ser R y mi ds. Mi altura va a ser ds. Listo, ya le entendí la cuestión. Y eso sí es lo que está haciendo, un triángulo, el área de un triángulo pequeño. Sí, ahora sí le entendí. ¿Listo? De hecho, podría reemplazar ese triángulo casi por... ¿O no? No, está bien. Con el infinitesimal sí es un triángulo. Ok. ¿Falta un grupo? Ok, ya pasaron todos, ¿no? Falta el cuarto. ¿Quién presenta el cuarto? Yo, profesor. Juan Manuel Duarte. Señor. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ya. Okay. A una pieza uniforme de hoja de acero se le da la forma como se muestra en la figura. Calcule las coordenadas X y Y del centro de masa de la pieza. Las piezas doblan su densidad con cada cambio de color. Pues a partir de que la densidad cambie, se doble, pues con cada cambio de color, pues yo definí para el color claro, pues la densidad D. El área es la misma para todos los recuadros porque son cuadrados. Para el recuadro 2, 3, 4 y 5 que poseen el mismo color, pues definir la densidad como 2D. Y para el recuadro 6, que es el más oscuro, definir la densidad como 4D. La masa es el producto pues, del área y de la densidad. Las posiciones de cada recuadro, pues, para trabajarlas en la fórmula, las ubiqué en el centro de cada recuadro. Como son cuadrados y pues, son superficies uniformes, su centro de masa estarán en la mitad. Pues, a partir de los datos, lo que hice fue reemplazar en las fórmulas de posición en X y en Y para encontrar las coordenadas. Entonces la masa la tomé como
el producto de la densidad del área, multiplicándola por cada posición en X de cada recuadro para la primera ecuación. Saqué factor común, cancelé y operé lo que está dentro de los paréntesis, que es las posiciones. El resultado me da 135 treceavos, son 10,38. Esa sería pues la posición en X. Luego reemplacé en mi ecuación de posición en Y, realizando el mismo procedimiento, la masa por la posición en Y de cada recuadro. Saco factor común y luego cancelo. El resultado es 145 treceavos, que es 11,15. O sea, a partir de eso ya tengo las dos coordenadas y es posible ubicar el centro de masa. Listo. ¿Dime la diapositiva 3? Son fórmulas. Para efectos del video, pues las coloqué. ¿Qué preguntas tiene? El primer grupo. El segundo. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Eres el segundo? Sí, señor. Sí. Si, por ejemplo, en los cuadritos que tomaste, tú tomaste los cuadritos, ¿puedes volver a donde numeraste los cuadritos, por favor? Aquí. Tú tomaste los cuadros 2 y 3 y 4 y 5 como cuadritos. Y si en vez de tomarlo como cuadritos se hubiera tomado como rectángulo, o sea, el cuadro 2 y 3 y 4 y 5 como rectángulo, y se hubiera hecho el mismo procedimiento, ¿funcionaría de la misma manera? Sí, pero me tocaría cambiar las coordenadas del centro de masa del rectángulo. Pues quedaría para el 2 y 3 y los 1 me quedaría 5,20, por ejemplo. Pero o sea, el procedimiento es el mismo, ya que como tiene la misma masa y densidad, sino que yo lo tomé pues por cada recuadro, que se me hizo más sencillo así, pero da lo mismo, se puede trabajar así también. Vale, vale, gracias. Listo, perfecto. ¿Qué opina el grupo 3? Pues yo tengo, pues no es como duda, pero es como, ahí te la digo. O sea, ¿qué pasaría si nosotros esos cuadritos en blanco los tomamos como si ellos fueran densidad 1 y se fuera duplicando la densidad a partir del color? ¿Nos daría un centro de masa mayor o menor? Pues yo al comienzo lo había trabajado de esa manera porque no estaba seguro, y los centros de masa me dieron muy parecidos. O sea, me acuerdo que me habían dado como 11,3 y el otro 11,4, creo. Ya que o sea, porque pues yo también los trabajé y a mí me daba un punto de masa muy mayor, un centro de masa muy mayor que el anterior, por lo menos me daba 18, casi en el eje Y. Pues en ese caso no, o sea, que se debe porque igual añado masa a la figura, o sea, en cierta área, porque esos recuadros están concentrados en una parte. Entonces, eso es lo que por eso cambia. Pero la mayor parte de la masa de toda la figura está concentrada también en otro pedazo, en la L que se forma. Entonces, supongo que por eso es que no cambia tanto. Pues, a mí, o sea, en los cálculos que yo hice no me varió tanto. O sea, la densidad del blanco sería 1 y la última sería 8 veces esa, ¿no? Sí. O sea, sí, no debería cambiar mucho la posición del centro de masa. Ok.
de pronto no tuvo esa consideración de que fuera 8 veces, baja 4 a 2 a 1. Sí, o sea, sí, yo la calculé y no me daba tan lejos de la respuesta que me dio. Pues, Bueno, ahora sí mi pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de esos cuadrados yo tengo cubos? Y de fondo, o sea, cubo sigue siendo totalmente, las medidas siguen siendo iguales, ¿no? De fondo tienen 10. ¿En dónde está, o sea, cambian algo el centro de masa que usted calculó en X y Y? O sea, tengo... Esta es solamente una vista, la vista superior, pero ellas también tienen altura. Sí. Eso le iba a decir. ¿Cambian algo? Uy, pues... Creería que no. Pues seguiría tomando el centro de cada cubo o rectángulo. Bueno, no, de cada cubo. O sea, en X y Y es que la altura es la misma para todos, ¿no? Ajá. O sea, todos se ubican en el centro. Creería que no. Cambiaría un poco las ecuaciones, ya no hablaría de densidad lineal. No. ¿Cómo es la letra? Phi, sino ρ, ¿no? Y ya no sería el área sino el volumen, pero el resto seguirá siendo igual. Bueno, ¿y cuánto sería la posición del centro de masa en Z? ¿Para la figura que usted me propone o la que ya estaba ahí? La que yo le propongo. Z. 5. Tal cual, estaría en toda la mitad de los cubos, ¿de acuerdo? Porque en Z la distribución de masa es, por así decirlo, constante, o sea, no hay ninguna variación, ¿de acuerdo? Y cuando yo hago los cálculos en Z, encuentro que todas las posiciones del centro de masa ya se encuentran en 5. Así que cuando yo calculo el centro de masa en Z, pues me da 5. ¿Ok? Muy bien. Venga, algunas cosas ahí, ¿qué tal esos números que tiene a la izquierda, que se ven raros? ¿Cuáles? ¿Las posiciones? Los que tiene ahí 1, 2, 3, 4. Son los números de los recuadros. Los recuadros. ¿Eso es lo que significa? Sí. Bueno, listo, ya no he entendido. Y esas ecuaciones, esas fórmulas que tiene atrás, quite esa diapositiva y mejor transfórmela, o sea, ponga cada ecuación en donde la va a necesitar. O sea, necesita densidad superficial, entonces coloque esas dos de densidad superficial en la siguiente diapositiva. ¿Listo? ¿Y las otras en esta? Y las de centro de masa antes de calcular, entonces esto de planteamiento lo puede hacer en 2 diapositivas más, etcétera. Le sale la misma número de diapositivas, porque esas fórmulas allá quedan como muy lejos. Yo de hecho creí que usted no había puesto las ecuaciones en ningún lado. Ok, entonces, o sea, las cambio para el... Sí, coloca las primeras dos, coloca la de X y coloca las que tiene ahí el cálculo para X. Luego puede llegar a colocar las mismas dos, la de Y y el cálculo para Y. Y las 3 últimas creo que van en la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, señor. Listo, está muy bien. Listo, profe. Necesito que me pongo en eso. Bueno, esto quedó para subir hasta el domingo. ¿Listo? Listo, profe. Los demás, ¿de ¿Hay que acuerdo? subirlo en el Moodle? Sí, ya está habilitado. Ok. Revisen si tienen algún problema o algo, me escriben más tarde. Listo, profe. Yo les respondo en la noche. Esto... Ya califiqué los segundos, me falta subirle la nota y el segundo examen. El primero ya tengo las notas, de hecho no las he subido, simplemente subirlas. Cuéntame. No, eso le iba a preguntar, profe, que usted había dicho lo de las notas, entonces para ver si ya las tenía y eso era justo lo que le iba a preguntar. Algunos no hicieron los cambios de los videos que les subiría, la mayoría sí. Pero bueno, ahí está. Bueno, nos vemos el lunes. El lunes empezamos el cuarto y último tema, ¿listo? Profe, una pregunta. Señor. Es que su merced ha dicho que el taller en este corte eran los ejercicios. ¿Se entregan por grupos? Déjelo tal cual. Ok. O sea, entréguelo tal cual. Listo, profe. Este corte no hubo mayor taller. Profe, lo de Moodle se sube uno por grupo, ¿cierto? Sí, listo, profe. 4 entregas, con los nombres de los integrantes y ya. Yo me oriento mejor así.
Profe, de las notas usted entonces las sube cuando, o sea, dice que ya las tiene, pero A para Moodle. verlas. Ah, ¿cuándo? Yo creo que hoy, de pronto. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, Gracias a profe, hasta ustedes. luego. Que estén muy bien. Igualmente.